Buenas noches, ¿cómo les va? Hola, profe, buenas noches. Bien, a ver, buenas noches. Siguen ingresando. Bien, hasta que terminen de ingresar. Como complemento a lo que les escribí en el grupo de WhatsApp, ya revisé todos los exámenes, pero me falta terminar de ver unos casos puntuales, que los tengo que ver por segunda vez, y pasar las notas. Yo calculo, como esta semana fue cortita, el viernes estaría. Si puedo antes. Y las notas que ya están subidas son las del teórico, que calculo que Adrián ya les confirmó y les avisó. ¿Qué más les quería comentar antes de comenzar? Mañana es turno de examen, mesas de examen, y que estamos invertidos con Adrián. Mañana yo doy primero el práctico y él después da la teoría. Calculo que también ya les comentó el tema. Bien, vamos a iniciar. A ver, un alumno me pregunta, Fernando, las personas que tuvieron 6, usted los ayuda. ¿Que tuvieron 6 en dónde? Recuerden que todavía las notas oficiales no están, digamos. Así que no hay ninguna nota y en realidad la nota se califica en función del análisis integral del examen, si es que es lo que se refiere. Bien. Bueno, vamos a ver. Como el sistema del aula virtual sí o sí pide ponerle un puntaje, valía un poquito más la derivada, que era un poco el ejercicio que venimos, inclusive habíamos practicado bastante. Veremos. Ahí hay que ver cada caso. En general, podemos decir, por los escrutinios no oficiales que metiera el sistema del aula virtual, más toda la revisión que yo hice, en general están bien en promedio. Hay un buen porcentaje, digamos, de aprobado, inclusive recuerdo varios casos de alumnos que se sacaron 10 o se hicieron los 3 ejercicios correctos y que tienen 10, o sea, hay un poco de todo. Después, si hay algún caso puntual que quiera que lo veamos, podemos ver algún ejercicio o algún alumno que quiere ver su examen, eso también lo vamos a ver. Pero después que yo tenga las notas finales, lo haríamos eso. Bien, hoy lo que hacemos, vamos a retomar con estudio de funciones. Nos queda un poquitito más de estudio de funciones para terminar ese estudio integral de las funciones. Y calculo que en 2, 3 encuentros ya estaríamos. Capaz que el último lo guardamos para hacer una revisión general, pero tenemos que comenzar después con el tema de integrales. Bien. Entre las tantas cosas que hacemos con las funciones, analizamos también el tema de su crecimiento y decrecimiento. Los famosos también los máximos y los mínimos, que también se los conoce como puntos extremos, lo que se refiere a los puntos de inflexión, que ya vamos a ver, y por último los intervalos de concavidad de una función. En general, muchos autores al estudio de estos puntos también lo pueden encontrar como análisis de variación de las funciones, de cómo varía una función. Si se mantiene constante, sube, baja. Eh, Vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos. En general, si ustedes tienen una función cualquiera que yo les doy, vamos con funciones clásicas como una función cuadrática, una cúbica, por decirles un ejemplo. Y si yo les doy 2 puntos, o sea, ustedes vayan imaginándose que tienen la tabla de valores
donde comienzan con al menos unos datos iniciales, que es un par de valores de x, la evalúan en la función y tienen los respectivos y. Entonces, esto desde el punto de vista teórico, si tenemos dos puntos, fíjense en que el x2 es mayor que el x1, no sé, vamos a suponer que el x2 sea 5 y el x1 sea 3, entonces dice que si evaluamos la función en esos dos puntos y se cumple la misma condición, o sea que la función evaluada en x2 es mayor que la función evaluada en x1, afirmamos que la función es creciente en este análisis, digamos. Esto, digamos, un poco ya es un poco obvio y cuando lo ven gráficamente se nota, digamos, que la función va creciendo mientras va aumentando el x y evaluamos esos x en la respectiva función. Fíjense que todo esto lo estamos viendo en términos generales. No hay ninguna función puntual acá de ejemplo. Ya lo vamos a ver con ejemplos. Lo mismo pasaría si queremos analizar si la función es decreciente. Si vemos el comportamiento inverso, que tenemos un x2 mayor que un x1, pero cuando evaluamos, fíjense, si la función evaluada en el x2, que es mayor, es menor que la función evaluada en el x1, acá pasa lo contrario, la función es decreciente. Sería un gráfico genérico de esto que estamos diciendo. Fíjese en la particularidad con el anterior. A x más grande, pero cuando lo evalúas, el x mayor es menor que el evaluado en el otro x. También se puede presentar esta situación, que generalmente nos pasa cuando estamos en presencia de la función constante. Tenemos un x sub 2 mayor que el x sub 1, pues aquí podemos seguir con el ejemplo que el x2 sea 5 y el x sub 1 sea 3, pero ¿qué hacemos? Evaluamos la función en esos dos puntos y nos pasa que da el mismo valor. Si nos da el mismo valor, decimos que estamos en presencia de una constante. En este caso, de forma genérica, estaríamos en presencia de esta situación. No sé si hay alguna duda hasta acá. Esto es todo, digamos, como una introducción teórica. Pero lo importante es que ustedes lo vean cómo va variando y comparándose las x y las respectivas evaluaciones de cada una de las x. Si, por ejemplo, le damos este ejercicio, fíjense que acá ya continúan con la numeración, todo esto van a la guía, a la carpeta, menos x cuadrado. Y le pedimos que grafique y especifique los intervalos donde la función es creciente y donde es decreciente. Fíjense en que se piden los intervalos donde la función es creciente y decreciente. Si partimos con lo que acabamos de ver, en principio con dos puntos, con x1 y un x2, podemos dar valores y ver qué pasa, ¿no es cierto? ¿Quién me dice en dónde es creciente y dónde es decreciente esta función? Esta función básica, sencilla, solo que en este caso, fíjense, es menos x al cuadrado. ¿Alguna propuesta? Crece de menos infinito a 0 y decrece de 0 a menos infinito. Graficada, bueno, por el signo, no queda en duda que la parábola va para abajo. Si comparamos este valor, bueno, esto que está al medio es lo que habíamos visto anteriormente, y la respuesta un poco coincide con lo que creo que dijo el compañero, es decreciente de 0 a infinito, es decreciente de 0 y es creciente de menos infinito hasta a 0. Esto es importante, digamos, que lo vean con estas funciones sencillas y cómo se hizo el análisis partiendo con la expresión genérica que está al medio.
a esa famosa hojita de resúmenes, seguramente deberían ir estas expresiones genéricas. En este caso, ¿cómo sería la situación? La gráfica, a veces que se ve, estas preguntas a veces se ven más claramente con la gráfica, pero recuerden que nosotros vemos desde funciones simples hasta funciones compuestas que no siempre tenemos la gráfica, o no va a costar tenerla, vamos a tener que analizar varios puntos. Siempre estamos hablando de sin usar ninguna herramienta de graficación, por supuesto, ¿no? Haciendo un análisis analítico y con cálculo de todos estos puntos que venimos analizando. Usando lo mismo, fíjense en lo que pasa en esta función. Ustedes lo pueden representar la respuesta de esta misma forma, como un conjunto, como un intervalo. En este caso, fíjense en cómo vamos mutando la función, similar a anteriores, pero en este caso el x cuadrado está abajo y es negativo. Esta sería su gráfica. Y tendríamos que analizar lo mismo, cómo son los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Alguna propuesta? Según lo que ven en el gráfico, ¿qué ven? Decrece de menos 4 a infinito y crece de infinito a 4. En realidad, bueno, acá la gráfica quizás no es muy buena. No, un 4, no toca, claro, no toca el 4 en realidad. Esto, si le hacemos un zoom, va a seguir la recta, digamos. Sí, viene de menos infinito. Claro, de menos infinito. Ahí quizás parecería que corta, pero no es buena la gráfica, digamos, la resolución de la imagen. Profe, Sí. en la anterior, ¿por qué estaba menos infinito y 0 decía? El 0 no entendí. ¿En cuál? ¿En esta? En esa. No, en la siguiente. Esa, sí. Bien, fíjate que decreciente, ¿dónde decrece la función? Usando lo que hemos escrito acá, lo que hemos presentado al principio, vos cómo haces, tomás dos valores y ves que si se da este mayor o menor. Bueno, acá vos lo que tendrías que hacer en esta gráfica, hacete una tablita de valores, quizá ahí se ve mucho más claro, donde le pones X, y le das valores. A uno lo vas a llamar X1 y el otro lo vas a llamar X2 en tal segmento, porque esto ya vamos a ir viendo, esto va variando. Según acá estamos como generalizando en toda la gráfica, pero yo te puedo llegar a pedir en un estudio en determinada parte, digamos, en un segmento puntual de la función. Y en este caso, por ejemplo, para analizar el crecimiento, tenemos que tomar dos valores y veamos, no sé, por ejemplo, vamos por el lado de menos infinito, o sea que tenemos que dar le podemos dar un menos 5 y no sé, y el 0 incluido. También tienen que tener en cuenta la tipo de función, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de función es esta? Cuando tienen que ver el tema del denominador, si se puede anular, ¿se acuerdan? No es solo dar valor, sino también ya empezar a vincular con otras cosas que hemos visto. ¿Qué tiene en especial este tipo de función? ¿Tiene algo que ver el denominador? Tengo que tener en cuenta tiene una asíntota en 0, porque se anula el denominador.
Bien, ¿y eso qué me va dando como pista? Mucho de estos análisis quizás ustedes no lo van a ver así puntuales, sino van a empezar a vincular muy bien con las asíntotas, con el dominio. Empieza como a tener, después vamos a ver el tema de los signos. A ver qué me dicen. Fernando me dice tiende a 0, son todos los reales excepto el 0 en el dominio. Porque hay algunos valores, depende de la función, que ya han quedado o incluidos o exceptuados según lo que vos analizaste en otro de los puntos. Va por ahí lo que yo te quiero decir. O sea, en este caso el 0, ¿qué tiene que ver con esta función puntualmente? Si la analizamos la función, si vemos el dominio, vemos como alguien dijo, el tema de las asíntotas. Bueno, eso también tiene relación, porque si vos dijiste, por ejemplo, que en el dominio esta función no va a tomar tal rango de valores, después no puedes decir que es creciente o decreciente en parte de ese rango, porque ya lo descartaste por lo que dijiste en el otro punto. ¿Es la asíntota vertical, puede ser, profe? Bueno, ahora es justamente un poco a eso vamos. Cuando ustedes, está buena esta pregunta, se los dejo como consigna, analicen más puntos de las cosas que ustedes ya conocen de esta función, lo mismo vamos a hacer de otras, que ya la vamos a ver, y van a ver cómo empiezan a encajar y a correlacionar en ese sentido lo que vos vas descubriendo del otro. Y muchas veces cuando querés responder un punto, te basás en los otros, y lo usás, digamos, porque como yo les digo, tiene que correlacionar. No podés afirmar algo estás estudiando una cosa, no sé, el dominio, y después decir en otro punto lo contrario, digamos. Ahora lo vamos a ver con otras funciones inclusive. Acá, por ejemplo, le he puesto otras funciones más. Ejemplo, fíjese en esta, cuando ya tenemos que empezar a considerar más de un conjunto de valores, porque también acá se empieza a presentar mucho el tema de los tramos, de los rangos, los segmentos de valores donde qué pasa la función en ese segmento, digamos. Todos estos que están en pantalla, yo se lo voy a incluir en el documento que le suelo dar por cada tema. ¿Y a dónde apunta todo esto? En realidad lo que queremos saber es esto que hablábamos de los intervalos de crecimiento y decrecimiento. A ver, acá hay un ejemplo, por ejemplo, una ecuación más del tipo polinómica, que la hemos usado bastante en derivación y en otras funciones. También va a presentar una situación anterior, similar a la anterior, donde, digamos, el crecimiento se va a presentar en dos tramos o segmentos distintos, entonces lo tengo que poder representar con alguna simbología matemática, en este caso con intervalos. ¿Qué situación pasa con el crecimiento? En cambio, fíjense, en el intervalo decreciente, solamente en el -1 y +1. Esto más que nada son más que ejemplos que ejercicios, porque para mostrarles, digamos, cómo se van variando y presentando las distintas situaciones. Y todo esto en realidad, ¿a dónde vamos con todo esto? Al tema de los extremos. ¿Se acuerdan el tema de los máximos, mínimos y puntos de inflexión? También se conocen como puntos críticos de primera especie, los máximos y los mínimos, y puntos críticos de segunda especie al punto de inflexión. Para poder analizar esos puntos de las funciones, para ver si tienen estos puntos, estos extremos, hacemos uso también de la derivación. Ustedes ahora que ya saben derivar, ¿se acuerdan que yo les dije? También se aplica para estudiar las funciones.
Para eso se aplica lo que se conoce como el criterio de la derivada primera y después el criterio de la derivada segunda. Esto entiendo que lo van a ver también con Adrián, pero simplemente acá como para ponerles una simple frase de lo que significa. Lo que nosotros hacemos desde el punto de vista práctico, analizamos el signo de la derivada cuando queremos analizar. Es decir, que fíjense, para analizar el crecimiento y decrecimiento, que es un poco lo que venimos hablando, si lo vinculamos con el tema de la derivación, fíjense en que si yo saco la derivada de la función, estamos analizando un punto, que en este caso en forma genérica lo llamamos x sub 0, yo saco la derivada primera, lo evalúo en ese punto, fíjense en que si me da mayor que 0, decimos que ahí la función crece. Esto es una afirmación. Si hago el cálculo de la derivada, la evalúo y hago esta comparación. ¿De dónde viene esto que está acá recuadrado? Bueno, lo van a ver con la parte teórica, pero nosotros hacemos uso, desde el punto de vista práctico, de esto. Fíjense en que, en cambio, si sacamos la derivada de la función, la evaluamos en el punto, y después que evaluamos es menor que 0, o sea, es negativa, decimos que la función decrece. Vamos a ver con algunos ejemplos, esto se ve mucho más. Acá está lo de que yo les comentaba el tema de los máximos y los mínimos. En una parábola se ve mucho más claro cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Puede tener, depende del segmento, presentarse distintas situaciones, que la función presente distintas situaciones. Por ejemplo, un máximo, un mínimo, puede tener un punto de inflexión o más, puede tener 2 puntos de inflexión. Ya lo vamos a ir viendo, cómo podemos analizar y calcular y ver si tiene o no tiene, siempre desde el punto de vista analítico, sin llegar a graficarla todavía, digamos. Después también van a ver con Adrián la diferencia entre extremos relativos y extremos absolutos. La regla de la derivada segunda, que la usamos también como condición para saber si estamos justamente en presencia de un mínimo relativo o no, o si es máximo. Fíjense que si yo calculo la derivada segunda, ¿se acuerdan que por eso vimos las derivadas sucesivas? Yo les daba una función, ustedes hacen acá la primera derivada, si a esa la derivaban de vuelta, era derivada segunda. Bueno, en este caso yo les había comentado que eso lo íbamos a usar también para el análisis de funciones. Bueno, fíjense en que si yo a la función le calculo la derivada segunda, la evalúo en ese punto, que en este caso en forma genérica se llama C, si es mayor que 0, estamos en presencia de un mínimo relativo. Y si es menor que 0, un máximo. Todo esto en la parte bibliográfica de la teoría también lo van a poder ver y repasar a nivel conceptual. Vamos a verlo específicamente de un ejercicio, que es lo que nos toca más a nosotros. ¿Alguno que me confirme si ya llegaron a ver algo de este tema con Adrián? Por favor, no sé si... Sí, profe, hoy vimos eso con el profe de teoría. Perfecto. Bien. Entonces, si yo le doy una función, como este ejercicio 178, y yo le digo analizar, hallar los extremos relativos de la función, o sea, vamos a ver si esta función tiene extremos, como les vuelvo a decir, desde el punto de vista analítico, es como que no... La función, recuerden, puede ser una función simple, una función compuesta, capaz que las pueden llegar a graficar dándole valores y con algunos datos que vayan calculando, y en algunos se les puede complicar. Entonces pueden presentarse casos que realmente no conozcan la gráfica, y entonces, pero te dicen, bueno, ¿y cómo puedo saber si tiene extremos? Bueno, usando esto que movimos, aplicando la derivación, podemos saberlo. ¿Cómo lo hacemos? Son una secuencia de 5 pasos, que yo acá se los anoté, que estos 5 pasos también deberían ir a esa hojita resumen, para que resuelvan ejercicios. ¿Y qué dice? El primer paso le tienen que calcular la derivada primera a la función dada. ¿Ustedes qué va a dar la derivada primera?
de una función. ¿Qué es lo que da? Otra función. Bien, va a dar otra función. A esa función la igualan a 0, que es el segundo paso, por eso dice I' igual a 0. La despejan, vamos a suponer que el I', esta ya mentalmente, si ustedes la van derivando, el 178, ¿qué tipo de función me va a quedar su derivada? Una cuadrática, ¿no es cierto? Porque es como le bajé un grado. Queda 3x Aquí. cuadrado menos 2x. Correcto, en el chat también me lo afirman. Entonces, cuando yo hago esta igualdad y quiero despejar las X, digamos, para eso me va a decir cuántos puntos tiene, cuántos puntos críticos. ¿Y cuántos puntos va a tener si es cuadrática? 2. Claro, exactamente. Entonces, ¿qué hago? El tercer paso, calculo la derivada segunda, fíjense. Después que calculo la derivada segunda, necesito saber si es máximo o mínimo los puntos que hemos calculado, porque hasta acá, hacia acá encontramos puntos en el paso 2, sabemos que tiene extremos, pero no sabemos si son máximos o mínimos. ¿Cómo sabemos si son máximos o mínimos? Tenemos que evaluar los puntos críticos en la derivada segunda. Evaluarlos. ¿Las raíces serían, profe? Sí, o sea, de lo que hicimos la igualdad en el paso 2. Ahí lo vamos a ver con el ejemplo. Perdón que se me cambió al cursor, ahí está. Vamos a ver el desarrollo. Bueno, en este caso la derivada primera, que algunos ya me lo habían dicho, es esta. Hacemos esa derivada primera igual a 0. Y ahí me da que el x1 es 0 y el x2 es 4 de esta función. Entonces ahí tengo dos puntos críticos. Entonces, ¿qué tengo que saber ahora? Necesito llegar mi objetivo, saber si esos dos son máximos, mínimos y cuál es cuál. ¿Qué hacemos? Lo que dice el tercer paso. Calculamos la derivada segunda. Tenemos que volver a derivar la derivada primera. Hacemos derivadas sucesivas, ¿se acuerdan? Volvemos a derivar esta y me queda 6x menos 12. La f segunda. Siguiente paso, lo que es el paso 4, que es evaluar los puntos. Estos puntos que habíamos encontrado anteriormente, la evaluamos en la derivada segunda, en esta función. Y bueno, evaluamos. Digamos, se reemplaza los valores de x en la derivada segunda. Claro. Y ahí puede pasar distintas situaciones, que después que vos evalúas, eso te va a dar un resultado, ¿no es cierto? Si esa evaluación te da mayor que 0, o sea, ¿vieron acá en la forma genérica el C? El C serían los valores, estos que estamos evaluando, en términos generales. Si da mayor que 0, es un mínimo. Si da menor que 0, es un máximo. En este caso, ¿qué da? ¿Alguien que hizo los cálculos? Disculpe. Menos 12 y 12. Correcto. Sí, alguien me quiere hacer una consulta. Sí, ¿cómo igualamos la ecuación en el paso 2 igual a 0 si, por ejemplo, no es cuadrática? Bueno, por eso ahí vamos a ir viendo distintas estructuras. Es más, ni siquiera hay funciones que te va a tocar de otro grado. A eso ya vamos a ir trabajando en función del tipo de función. Te vas a encontrar con cocientes de funciones. Digamos, comencé mostrándole simplemente esta, que es bastante sencilla, para que conozcan la secuencia de pasos. Una vez que ustedes ya saben esta secuencia de pasos, qué es lo que tienen que ir haciendo, dónde va a cambiar, como digo, en la función que te toca y buscándole la vuelta para encontrar. Se van a encontrar con funciones que no van a tener puntos críticos, digamos. Y en algunas, esta es una función que se va dentro de todo haciendo más sencilla, porque
porque va bajando un grado mientras la vamos derivando. Pero hay funciones que pueden ser compuestas, ¿se acuerdan? Imagínense una regla de la cadera, una cosa así, una función importante, que acá sí les conviene simplificar y acortarlo. Después que ustedes derivan, el resultado lo tienen que acotar lo más chico posible antes de hacer la segunda. Ya vamos a ver los puntos de inflexión que necesitan las derivadas terceras. Si la van haciendo compacta es más fácil derivar. Si la dejan en una expresión muy grande, empieza a quedar gigantesca. Sí, nos vamos a encontrar con distintas situaciones. Bien, entonces después que evaluamos, esto que también ya se los comentamos, también iría a la hojita de resumen, que es en forma genérica. Si nos guiamos de eso que está ahí marcado en rojo, y en función de nuestros dos resultados, que tenemos puntos críticos y máximos son mínimos, ¿cuáles son? Si dio menos 12 evaluado en 0, ¿qué significa? ¿Ese qué sería? ¿Qué significa? El mínimo. Un máximo. Veamos la condición que está en círculo. Dice que si vos la derivada segunda la evaluás en un punto, que acá lo llama C, y el resultado te da menor que 0, el menos 12 es menor que 0. Entonces es un máximo. Y el 12, mayor que 0, es un mínimo. Entonces, bueno, llegamos a esa conclusión. Y bueno, ¿qué sabemos hasta acá? Sabemos que esta función tiene dos puntos críticos, el 0 y el 4, y sabemos que en el 0 hay un máximo y en el 4 hay un mínimo. ¿Vieron este 12, menos 12 y el 12 que salió acá? Ya no se usa más. Simplemente me sirvieron para poder saber si es máximo o mínimo. Ya no lo vuelvo a usar más ya. ¿Okay? Es muy común que acá se confundan. Pero los puntos críticos, dicen son puntos, y si son puntos, estos son parte del rompecabezas que yo voy a ir descubriendo para armar la gráfica. Si son puntos, ¿qué es lo que yo necesito para poder ir y graficar? Una coordenada en X, ¿y? Claro, correcto. Necesito las coordenadas para poder ir y marcar esos puntitos. Yo voy y marco en la gráfica esos dos puntitos y yo sé dónde llega el valor máximo, dónde llega el mínimo. Acá tenemos los 2x, pero me faltan los 2y. ¿Cómo se calculan los 2y? Eso lo hacemos en el paso 5, lo vamos y evaluamos en la función original. Y vamos, evaluamos y ahí nos van a dar el I1 y el I2. Y ahí completamos las coordenadas. Eso es importante, que no tiene nada que ver ni este menos 12 ni el 12, porque muchos creen que son estos valores son las coordenadas. ¿No? Esto solo me sirvió para saber si es máximo o es mínimo. ¿Y cuánto daría entonces el evaluado? Profe, ¿lo evalúo en la función original? Claro, Bueno. en la función original. Ese sería el paso. Voy a volver una pantalla, perdón. Fíjese en el paso 5 se ve al pie que dice evaluar el x1 y el x2 en i. En i sin derivar, como venía la función original. Acá hice la evaluación. En 4 me dio menos 30. Y en 0 me dio 2. Acá está uno de los puntitos y acá está el otro. Y acá ya está graficado, pero supongamos que acá yo no tenía la gráfica, yo venía y hacía el punto acá. Y ahí le podía poner max o la palabra min, y ustedes ya tienen ahí unos datos. Se sobreentiende que si ustedes ya sacaron el dominio, vamos a recordar todo lo que ustedes ya saben. Si ustedes ya calcularon el tema de las asíntotas, vertical, oblicua, horizontal si es que tienen, bueno, y vamos a seguir sumando, es como que vas
descubriendo parte del rompecabezas y ya podés ir haciendo un bosquejo de cómo sería tu gráfica. Si a eso lo completas, sobre todo en este tipo de gráficas que son más sencillas, le agregas una tablita de valores y le das un par de valores claves elegidos particularmente en función de los datos que tenés, lográs armar la gráfica. Nosotros no se pide una gráfica a escala, sino un gráfico estimado. Acá se ve un poco más, digamos, este tema del máximo y el mínimo. No tiene una buena proporción esto, pero bueno. Un poco vinculado con lo que vimos anteriormente, el tema de si es creciente o decreciente, ¿se acuerdan? Si teníamos en cuenta esto, si la derivada en ese punto era mayor, ¿se acuerdan? Podemos ya ir, y bueno, mucho más si ya la estamos viendo en la gráfica, pero podemos afirmar en determinados segmentos si crece o decrece la función. Hay mucha gente que le gusta armar estos cuadros y ya va armando qué situación va descubriendo en tal segmento. Para x menores que 0, fíjense, si toma como x menos 1 como valor, acá lo evalúo, acá evalúo en la derivada, fíjense, derivada primera, y ve qué pasó. Hay mucha gente que usa mucho este tema de la derivada primera y puede ya ir afirmando comportamientos que después lo confirma. Lo bueno que ustedes mismos lo van a confirmar cuando grafican, si tiene correlación todo esto que van descubriendo con esto. Acá vinculamos todo esto que vimos, el tema del crecimiento y decrecimiento que está acá, el tema de los máximos y los mínimos que lo acabamos de ver, con este ejercicio. Bien. Acá para el compañero que pedía qué pasa cuando se da otro tipo de funciones, vamos mutando las funciones, fíjense en esta función. Es simplemente para ustedes después veanlo tranquilos, los hacen ustedes solos, pero pues, más que nada para repasar la secuencia del paso. Este punto es muy sencillo, lo importante es recordar los pasos. Fíjense en que al que tiene dudas todavía sí o sí necesita poder saber derivar, porque acá lo hacemos como cálculos ya auxiliares. Vamos a seguir derivando, igual que cuando veamos integrales, la derivación lo vemos hasta el final. Les doy un minutito a ver para que practiquen y vean los pasos, bien cortitos, ¿sí? A ver. De paso busco un vaso de agua. Creo que con la función no queda duda que es viéndola en forma macro, la suma o la resta de funciones, donde esta es una función constante, esta es una función cuadrática y esta la pueden ver de distintas formas. Algunos lo pueden ver como una constante por una función, la constante sería 1/3 por x al cubo, otros lo pueden ver como un cociente. Esta es su derivada primera. La igualamos a 0, me queda acá que la vamos a llamar x1 y x2, 0 y 2. Vamos con el tercer paso, calcular la derivada segunda, 2x menos 2 me quedó. Después tenemos que evaluar en esa derivada segunda los dos puntos que habíamos identificado antes, el x1 y el x2. Fíjese que cuando lo evalúo en 0 me da menos 2, menos 1, por ende es un máximo, y cuando evalúo la derivada segunda en 2, me da 2, por ende es un mínimo. Igual que en el otro, hacemos el quinto paso, que es evaluar en la función dada para poder identificar las coordenadas, que es lo que, cuando a ustedes le tocan un examen parcial o final, calcular los extremos,
sean los de primera especie, que son el máximo y el mínimo, o los de segunda especie, que son los puntos de inflexión, la respuesta son siempre coordenadas. ¿Cuál es el resultado final? Un punto o 2 puntos, son coordenadas de puntos. Y esto, digamos, es el cálculo, cómo llegaron a esos puntos. Acá hicimos, bueno, hacemos la evaluación, como dijimos, acá la gráfica. Acá tengo que hacer un poco más el tema del máximo y el mínimo de esta función. Todo esto que estamos viendo, como son ejercicios de la carpeta, se los pasaría en el documento que les voy a mandar con todo esto y más otros ejercicios. Fíjense en que vamos agregándole complejidad a la función y ya acá estamos en presencia. Esta función tranquilamente podría ser de parcial. Ya una función de un cociente, 2 funciones, una cuadrática debajo de una lineal, y se les pide calcular los extremos. Entonces, lo mismo. Obviamente que si no manejan la derivada, van a tener problemas porque van a derivar mal la primera y por ende mal la segunda. Fíjense, calculamos la derivada y en este caso, ¿cómo despejamos cómo le igualamos? Agarramos, fíjense, en el numerador, le sacamos un común denominador. Calculamos la derivada segunda. Fíjese cómo fue mutando esa derivada segunda de la función dada. Evaluamos en los dos valores. Me termina dando, bueno, acá la función. Ya les doy las coordenadas directamente acá la respuesta. Fíjense acá el tema que queríamos resaltar acá. Esta es la función dada, esta es la derivada primera y esta es la derivada segunda. Pero de acá llegó tan fácil a esta estructura. Acá está lo que yo les comentaba, que algunos me preguntaban cuando veíamos derivación y me decían que si tenían que llegar a la mínima expresión, ¿se acuerdan? Yo les decía que en esta etapa no, pero que acá sí les conviene a ustedes mismos. Acá les presento cómo se fue haciendo el desarrollo. Fíjense en que yo después que hice perdón, voy a volver de nuevo. En presencia de qué tipo de función estamos acá. De paso repasan derivación. ¿Está en la tabla? ¿No está en la tabla? ¿De simples, compuesta? Cociente de funciones. Acá hay una función y abajo hay otra, ¿no es cierto? Un u a la b, podemos decir algunos. ¿Algunos ven otro tipo de función? O sea, aparte de u a la b, que lo podría derivar de otra forma. U por B. Multiplicando. Podría subir el x a la menos 1, elevado a la menos 1, y podría ser un u por b, sí, también. O sí, también es factible. Fíjense, en este caso les muestro usando el u a la b, el cociente. ¿Se acuerdan? La derivada del primero por la segunda sin derivar, menos la derivada del primero por la segunda derivada, y abajo iba el denominador elevado al cuadrado. Bien, en realidad este es el resultado de la derivada primera. Yo podría tranquilamente ya de acá traer y calcular la derivada segunda. Pero se puede hacer. También tendríamos un u a la b donde el u es más compuesta, pero acá es donde se recomienda. Por ejemplo, acá, ¿qué se hizo? Se hizo la distributiva para poder armar un polinomio arriba, simplificar todos los componentes que se puedan sumar, restar, anular de alguna forma. Y fíjense en cómo me quedó el denominador, un x cuadrado menos 2x, haciendo todo eso. Porque este 2 se va con este 2, el más 2x se va con el menos 2x, bueno, y así hay varios términos que se van simplificando. Y recién hago su derivada segunda. ¿Sí? Eso es lo que nosotros les recomendamos, que no quita que alguien lo haga de acá. ¿Sí? No sé quién me consultaba algo, perdón.
¿Podemos ver el anterior? Sí, ahí volvemos. Esto simplemente les quería mostrar el cálculo auxiliar. Fíjense acá la derivada segunda. Pasó lo mismo, quedó una expresión bastante larga en el numerador. Y acá también se acotó. En este caso vamos a quedar en derivada segunda, pero ya vamos a ver en los puntos de inflexión. Podemos llegar a necesitar la derivada tercera. Entonces acá sí está este tema de que les conviene acotarlo. Bien, volvemos al que me pidió el compañero. Acá está. No, al anterior, profe. ¿Al ejercicio 200 anterior, el 179? Sí, que te dan un X elevado al cubo. Ese, no me quedó claro la derivada, o no sé si me está viendo. Bien, fíjate, la derivada de una constante, esta se va, ya sabemos que se va a hacer cero, ¿no es cierto? Esta tenés un x al cuadrado negativo, entonces baja el exponente, ¿te acordás? Entonces te va a quedar 2 y al exponente le restabas 1. Entonces te queda 2x, por eso queda 2x solo. Ese cociente no tengo la idea. Bien, ¿cómo borro esto? Y el cociente lo vamos a hacer acá solito, a esta función. X al cubo sobre 3. Esta, como les decía, depende de cómo la vean. Hay gente que la puede ver como una constante. Es más rápido una constante por una función. Claro, una constante por una función. Si la vemos como una constante como una función, ¿qué dice la tabla? Cuando tenemos una K por una U. Se vuelve a escribir la K por la derivada de la U derivada, ¿no es cierto? ¿Cómo se deriva X al cubo? Se bajaba el exponente, se volvía a escribir la base y al exponente se le restaba 1. Si a 3 le restamos 1, te queda 2. Este 3 se va con este 3 y por eso te queda x cuadrado. Porque los separa. Esto acá está como una división. Esto también es lo mismo que escribir 1/3 por x al cubo. Si vos lo ves así separado, la tabla tiene una fila que te dice que a esto es una K y este es una U. Se convierte en producto. Se convierte en producto. Si lo haces como cociente también tendrías que llegar a lo mismo. La derivada del numerador por el segundo sin derivar, menos y así. Pero no tiene sentido. Cuando hay constantes y cuando está en la tabla la expresión, te conviene usar la tabla. Siempre lo bueno. Entonces en este caso con la constante, no sé si se vio cómo llega a esta derivada. Y bueno, después la siguiente derivada también, esta es una potencia, que es la que usamos un montón, y acá también hay una constante por una variable, ¿la ven? Entonces, ¿qué queda? La variable sola. La constante sola, perdón, el 2. Vamos con los puntos de inflexión. Que los puntos de inflexión, como su nombre lo dice, es un puntito, o sea, hay unas coordenadas, un X y un Y, un X1 y un Y1 si lo queremos ver, donde la función presenta una situación particular que cambia de cóncava a convexa, o al revés como lo dice. Según qué función analicemos, qué segmento, se la voy a subir al Drive. Me preguntan en el chat por dónde le voy a subir todo este ejercicio. Al Drive que estamos habitualmente compartiendo y se la subiría hoy mismo, al final del encuentro. Esto es el punto de vista genérico, que es un punto de inflexión. Palabras, lo veamos desde el punto de vista gráfico. ¿Vieron cuando la función acá tiene un máximo, baja, baja, baja? Y en un punto puntual cambia la curvatura, cambia de cóncava a convexa. Bueno, ese punto donde hizo el quiebre es el punto de inflexión, también se lo conoce como punto crítico de segunda especie. También se puede calcular.
se puede saber, y bueno, puede haber funciones que tengan más de un punto de inflexión. Similar a lo que vimos con los máximos y los mínimos, tiene una secuencia de pasos muy parecidos, además es una continuación, porque fíjense en que yo acá le doy otro ejercicio, le digo que calculen el máximo, el mínimo, y yo ya le agrego el punto de inflexión de esta función. Para que, como hagamos foco solamente puntualmente ahora en el punto de inflexión, que es lo nuevo que estamos queriendo ver. A ver qué me dicen en el chat. Bien. Tenemos que ver primero si tiene o no tiene, porque no todas las funciones tienen punto de inflexión. Entonces hay una condición que dice que si la derivada segunda la igualamos a 0, vemos qué pasa con esa situación. Si se va a formar una ecuación, la resolvemos. A ver, esto lo vamos a ver mucho más con un valor. Fíjense, de esta función, yo ya se sobreentiende que yo ya calculé la derivada primera, y calculo la segunda, que es esta, 6x más 4. La igualamos a 0, como dice la primera condición. Hacemos el despeje, fíjense, en este caso me dio, como es una función lineal, tiene un solo punto, que es menos 4/6, o también es menos 2/3, como lo he simplificado. Existe un X, digamos, un punto. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay un punto de inflexión. Y si hay un punto, tenemos que calcular la coordenada completa, digamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular la derivada tercera, evaluar en ese valor que me dio acá, que acá en los pasitos lo denomina XUI. Fíjense en la derivada tercera. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que si me da un valor real, entonces existe el punto de inflexión? Claro, porque ustedes se van a encontrar con funciones que no llegan a nada cuando hacen esta igualdad. No la pueden calcular o no es posible, porque también depende de la función, por supuesto. Ya lo van a ir viendo. Pero en este caso sí, les dio un valor. Calculamos la derivada tercera, evaluamos lo que quede como expresión de la derivada tercera en ese punto, y se debe verificar que se dé esta condición, que sea distinta de 0. Si se cumple, ahí afirmamos que hay, digamos, un punto de inflexión en ese punto, acá lo llaman el X sub I. Para hallar las coordenadas, se reemplazan esas raíces que encontré acá, o en este caso sería este valor, en la función, igual que lo que hicimos anteriormente, en la función de la... Y bueno, en este caso me dio completé el I1, sí, el I1, correcto. Esto lo vamos a llamar X1, y a este le llamemos I1 para poder tener el punto completo acá. O sea que tampoco tiene mucha complejidad. Desde el punto de vista práctico, el secreto está en saber esta secuencia de pasos. Esta secuencia de pasos, igual que la secuencia anterior, seguramente van a la hoja de resumen, esas que yo siempre les recomiendo, que les ayuda a repasar y a poder desarrollar otro ejercicio. Sí. Una consulta, el punto que reemplazamos es el X sub I, ¿cierto? Para hallar las coordenadas finales. ¿Reemplazamos Claro. esa en la función original? Sí. Fíjate acá, el 2/3 es el X sub I, que acá está, ¿ves? Y dice, fíjate, reemplazar las raíces en la función bajo análisis. ¿Y cuál es la función bajo análisis? La dada, la que estamos evaluando. Perfecto, gracias. Vamos a verlo con otro ejemplo, quizás ahí no se vio tanto. Fíjense en una función más clásica del tipo polinomial, calculamos la derivada primero, calculamos la derivada segunda. Acá quiero seguir resaltando que que todavía tiene dudas de derivación, tiene que seguir practicando, porque
Si acá no deriva bien la primera, lleva en cascada la segunda y por ende toda la secuencia de pasos. Acá hacemos el otro paso, que era igualar a 0, esa derivada. Vamos a borrar esto para no tener tantas marcas. Perdón. Acá recuerden que en este ejercicio le está pidiendo máximo, mínimo y punto de inflexión, así que está primero haciendo los pasos para máximos y mínimos. ¿Se acuerdan que máximo y mínimo se hacía la derivada primera, se igualaba a 0? Este ejercicio va a hacer las dos cosas, digamos, va a calcular el máximo y el mínimo. Bueno, esta es la misma secuencia de pasos que ya vimos. Comparamos evaluado en la derivada segunda, acá hace la evaluación. ¿Se acuerdan? Comparamos si es mayor o menor, sabemos si es máximo o mínimo. Les vuelvo a repetir, esos resultados que me da de evaluar, en este caso son menos 6 y 6, ahí quedan. Me sirvió solo para saber si es máximo y es mínimo. No se usa más. Porque hay mucha gente que se confunde y me los mete acá en las coordenadas, como parte del resultado. Es solo para verificar si es máximo o mínimo. Después, las raíces que yo había logrado identificar las evalúo en la función dada, que están acá, era 1 y 2, los evalúo en el i, en la función dada, y ahí completé las coordenadas del máximo y del mínimo. Vamos con el punto de inflexión, que es lo que acabamos de ver. ¿Qué se hacía? Decía que teníamos que calcular la derivada segunda, que por suerte, si algunos ya hizo la derivada, los puntos críticos de primera especie, el máximo y el mínimo, ya tiene este resultado. La derivada segunda la tuvo que hacer para poder desarrollar el punto ¿Puede anterior. volver para atrás uno, profe? Sí. Como yo para calcular máximo y el mínimo tuve que calcular la derivada segunda, es como que ya te queda hecho parte para el punto de inflexión. Listo. Bien. Acá, bueno, como estamos calculando el punto de inflexión, partimos, ¿se acuerdan que había que igualar la segunda? Despejamos ahí, fíjense, me dio 3 medios, que es 1,5 el x, no sé si lo quieren llamar. Yo generalmente les propongo que si sacaron, supongamos que les toca un ejercicio como esto, que tuvieron máximo y mínimo, a este le llamen x1, a este y1, a este x2 y a este y2. Y cuando se van al punto de inflexión, a ver, se me fue el cursor acá. A este le llamemos x3, un tercer punto como para diferenciarlo. Esto es una propuesta que da criterio de cada uno para que no se le mezcle tantos puntos. A la larga, si tiene punto de inflexión, vamos a tener que calcular, marcar 3 puntitos en la gráfica. Fíjense que calculamos la derivada tercera, pero en este caso la derivada tercera, ¿qué me dio? Me dio un número, que me quedó solamente ese 12 de la constante que estaba delante de la x, porque me quedó una constante por la variable. Si acá evalúo el x, no importa porque no hay ninguna x para evaluar, ¿no es cierto? Entonces se confirma si se cumple la condición que el resultado de evaluar, en este caso la derivada tercera, es distinto de 0. Entonces hay un punto de inflexión. Eso es como una condición. En este caso ni siquiera hacía falta porque como me dio una constante, yo ya sé que justamente es un valor distinto de 0. Sin importar la x porque no tiene x para evaluar. Eso se dio en esta función, no siempre se da. Hay algunas que sí la tenés que evaluar. Y bueno, acá calculo esta x la evalúo en la función dada, como me había preguntado la compañera, y ahí calculo la otra coordenada, que acá sería, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Le podemos llamar x3, y acá sería el y3. Ahí unimos los 3 datos y graficamos.
acá no está muy claro el punto de inflexión, pero por acá en algún lado está. Esta gráfica no está muy a escala. Y es eso la secuencia, digamos, lo que acabamos de ver, la secuencia de paso para calcular los puntos críticos de primera especie y de segunda especie, los máximos mínimos por el punto de inflexión. Fíjese que está basado todo en el grueso, es derivar, despejar y evaluar. No hay mucho más, digamos. Más ejercicios, más ejemplos. Trate acá de darles otras funciones. Fíjense en esta de aquí a la cuarta. Yo ya sé que si necesito calcular los máximos y los mínimos de inflexión, seguramente en cálculos auxiliares voy a terminar calculando estas dos. Entonces ya, igualamos a 0, ¿se acuerdan? La derivada, en este caso está la segunda, 12x cuadrado menos 12. Acá está directamente presentado el punto de inflexión. Está para que ustedes lo completen, el máximo y el mínimo, a ver si tiene. Simplemente para mostrarle si tiene o no punto de inflexión. Fíjese, en este ejercicio puntual tiene 2 puntos de inflexión. Cuando yo igualé a 0 la derivada segunda, en este caso me quedó más menos 1. Y bueno, y acá están las coordenadas. ¿Alguna consulta de la secuencia de pasos? Como yo les decía, esto va a variar en función de la función que queremos analizar, pero si no entendemos los pasos ni sabemos derivar, no podemos avanzar, digamos. Está ahí. Después puede haber alguna particularidad de la función que les toque. Por ejemplo, hay un compañero que me está pidiendo en el chat si no tenemos un ejemplo con logaritmo. Me voy a fijar, pero creo que también hay con logaritmo. Seguro en los que están los ejercicios para que desarrollen en casa y veamos, hay de logaritmo. Bueno, esta es la gráfica de esta función que tiene la particularidad que tiene 2 puntos de inflexión. Bien, dos veces pasó eso, la situación que cambió de cóncava a convexa. Y esto, bueno, muy variado en función de cada función que analicemos. Bien. ¿Alguna consulta de esto? Esto les cuento que dónde está el secreto de esto. Hacer ejercicios, hacerlos ustedes. Y ahí les puede llegar a saltar alguna duda y no hay problema que lo volvamos a ver, pero bien. La segunda parte de lo que vamos a ver, ya nos metemos. ¿Sí? Hay una pregunta en el chat. Cambio de tema, eso le iba a decir, hay una pregunta en el chat de la tercera derivada. A ver. Cuando se utiliza la derivada, ¿cuándo se utiliza la derivada tercera? Claro, la derivada tercera sirve para ver la condición si existe o no punto de inflexión. Porque puede tener la función que vos estás analizando o no tenerla. Entonces, ¿qué tenés que hacerle? Calcularla, la derivada tercera, ¿se acuerdan? Evaluamos. ¿En qué evaluamos? A ver, ¿quién se acuerda? De paso, practiquen los pasos. Yo tengo una función, les doy para analizar. Ustedes le van a calcular la derivada primera, la segunda. Supongamos que calcularon los puntos críticos de primera especie, que es el máximo y el mínimo. Vamos a suponer que tenía 2 puntos, uno máximo y uno mínimo. Vamos a analizar la derivada, el punto de inflexión ahora. ¿Cuáles eran los pasos?
agarrábamos la derivada segunda, le igualábamos a 0, despejábamos, ¿y qué me daba eso cuando despejaba? O sea, esa ecuación me va a dar un valor de La X. Sí, la Bien. X. ¿Y qué hacíamos con esa X? ¿Qué teníamos que hacer? Calcular la derivada tercera y el resultado evaluarla en esa X y teníamos que verificar que si daba igual o distinto de 0, ¿se acuerdan? Si se daba que era distinto de 0, ¿qué pasaba? Sí, tenía punto de inflexión. Correcto. Si no se cumplía esa condición, no tenía. Digamos, por eso, en resumen, la derivada tercera te sirve para terminar de confirmar si tiene o no tiene. Porque, como les digo, no todas las funciones tienen punto de inflexión. Entonces, ustedes concluyen, no tiene punto de inflexión. No, con eso lo confirman, digamos, en forma analítica. Volviendo a esta pantalla que estamos acá, que ustedes ya se las había puesto, debe ser la tercera vez que se las presento. En general, estos son todos los puntos que ustedes deberían manejar si les dan una función y les dicen analizar las siguientes funciones de forma analítica. Ustedes ya estarían en condiciones de ver la mayoría. Ya el dominio lo vimos, hoy vamos a ver algunos de estos, también ya vimos las asíntotas, hoy vimos los máximos y los mínimos. Vieron que dice PCP es punto crítico de primera especie, también vimos el punto. Recuerden que no necesariamente tiene esta secuencia y este orden, es simplemente un listado enumerando los pasos. Vimos los puntos recién de inflexión, el tema de intervalos de crecimiento y decrecimiento también ya lo vimos hoy. Quedan algunos puntos más. Bueno, el resto de los puntos los vamos a ver. Así ustedes ya tienen todo este listado, los elementos, digamos, para la base para poder hacer los ejercicios y poder hacer el análisis. Y al final, cada uno de esos serán como piezas de rompecabezas, como yo les decía, y al final armarán el rompecabezas, que será la gráfica, que es el último punto en este listado. Bien, vamos con los ceros. ¿Qué son los ceros que lo habíamos mencionado al principio? Acá están algunas frases de tipo definiciones que pueden encontrar en algunas bibliografías. Pero en 2 palabras, ¿quién me dice qué son los ceros? Los cortes en el eje X. Correcto. Así sería la tercera frase que está acá. Los puntos de corte con el eje de la X. Bien. Obviamente esto va a variar según la función. Una función puede tener un 0, puede tener 2 o 3, o puede tener infinitos, o no, ninguno. Esto va a variar según la función. Algunos datos, digamos, por ejemplo, si tenemos una expresión analítica, digamos, de estos tipos, ¿se acuerdan? Algo parecido yo les había mostrado cuando vimos el dominio. Por ejemplo, las que son de las funciones de las trigonométricas, por ejemplo, el seno y la X, van a tener infinitos ceros, ¿se acuerdan? Son ciclos, ustedes la tienen en su cabeza la gráfica de un seno, por ejemplo. Bueno, hay como una expresión genérica de cuántos ceros va a tener. Lo mismo tiene una característica las logarítmicas. Fíjense, cuando tenemos esta función que la hemos derivado tantos, tenemos el a a la x, tenemos una constante y la variable de exponente. Fíjense en lo que yo ya les doy como un dato, no tiene ceros cualquiera sea su exponente. La última también, que la usamos bastante, es un cociente de 2 funciones, f de x dividido g de x. Los ceros son aquellos valores de x que anulan a f de x, o sea, el numerador, y no anulan a g de x en forma simultánea. Ya lo vamos a ver con valores, pero estos son como algunos datos para tener en cuenta para calcular los ceros.
por ejemplo, la logarítmica, la segunda, fíjense, tiene un 0 en x igual a 1, cualquiera sea su base. Vieron que hay los logaritmos de base 10, de base 2, bueno, como un dato para que lo tengan en cuenta. Si vamos a una función bien conocida por ustedes, algo muy clásico, la función cuadrática, es importante recordar esto, que si uno me dice, pues yo le digo, ¿cuántos ceros tiene una función cuadrática? Muchos me responden que tiene 2, que sería la primera situación, la primera gráfica, la que es medio azul, no sé si ustedes la ven azul, que sería como una parábola clásica, pero también se puede dar que justo en el vértice toca el eje, y ahí en esta situación sería la gráfica del medio, y puede pasar que la función cuadrática no tenga raíces reales porque está en el corazón de uno de los cuadrantes y no corta directamente al eje. Bueno, esto que lo vemos con una función conocida por ustedes con la cuadrática puede presentarse y variar, imagínense, con otro tipo de funciones, para que vean lo variado que se puede dar la situación. En este caso, en las cuadráticas, si ustedes tienen en cuenta las condiciones que están abajo, para este tipo de funciones, se pueden saber, digamos, cuál de los tres escenarios nos encontramos según cómo sea la expresión. Vamos a lo más común, va a tener dos raíces, el x1 y el x2, que van a ser valores distintos. Y en el caso, en el valor del medio, ¿cuánto vale x2? Porque si es cuadrática, tiene que tener dos raíces. Ahí dice que ese punto es el x1. ¿Cómo, profe? ¿Vieron la gráfica, la primera? Ahí está claramente las dos raíces, el x1 y el x2, están marcados ahí los dos puntitos. En la función del medio, ¿cuánto vale x2? Vale lo mismo que el x1. Correcto, son iguales y es ese mismo punto. Exactamente, y en el otro no corta directamente. Veamos, esto simplemente se los muestro para que vean que puede pasar distintas situaciones. Si quisiéramos analizar la simetría o la paridad, que también se lo conoce cuando digo una función, no sé si ustedes han escuchado esa frase que dice la función tiene simétrica o no tiene paridad, también le saben decir. Puede haber distintas situaciones. Se van a encontrar con dos tipos de simetría, la que la llaman la simetría par o la simetría impar. Acá creo que les puse unos ejemplos que se ven bastante más claros. Si tenemos esta función de este tipo, por ejemplo, es lo que se conoce, es una simetría par. Lo que habitualmente se suele usar para que ustedes se den cuenta es que ustedes vean como si fuera un espejo y está espejado, digamos, la curva, eso es lo que está para el cuadrante contiguo. Es por eso que si yo tomo un valor, fíjense en esa línea punteada, a ver si tengo el cursor acá. Ese punto con este punto, ¿qué tienen en común? ¿Y qué tienen de distinto? Tienen el mismo valor, claro, el mismo valor del eje de la y, pero distintas x. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago, supongamos que yo sé que una gráfica es de este tipo, y yo me hago una tabla de valores, una cosa así, yo con darle valores y graficar de este lado, después simplemente duplico para el otro lado y la puedo graficar a la función, porque yo ya sé que la gráfica es de este tipo. Es simétrica par. Eso es mi punto de vista gráfico, pero como nosotros estamos analizando analíticamente, y como yo le dije, no siempre tenemos la gráfica. ¿Cómo podemos saber si una función es simétrica par? Ustedes agarran la función que les haya tocado analizar, sea cual fuera, la estructura que sea, y ¿qué tienen que hacer? Tienen que reemplazar donde haya una x, reemplazarla por menos x. La acomodan, la operan si hay algo para operar, para acomodar, y si se da esta igualdad, o sea que vuelve a quedar igual,
la función no cambió nada, digamos, al haberle puesto el menos. Es simétrica par. Veamos una impar. Hay en la que está a la derecha, quizás se ve un poco más claro, es la más común, que queda como en cuadrantes opuestos, pero la de la izquierda también es presenta una simetría impar, por ahí se puede ver menos. En esta, fíjense en cómo se da la condición. Después que yo hice lo mismo que en la anterior, cuando reemplacé las x por las menos x, ¿qué pasó? Me terminó cambiando de signo la función, me quedó un menos adelante. Eso significa que es simétrica e impar. Esto también se va al cuadrito de resumen. Entonces repasemos, a ver, volvamos acá. Esta es la condición clave para simetría par, que es igual la función, no cambia nada. Y si cambia el signo, es impar. Repito, es cuando simplemente agarramos la función que estamos analizando y reemplazamos la x por menos x. Lo veamos con ejemplos, desde el punto de vista práctico, como siempre les digo, que se ve más claramente. Yo le doy, por ejemplo, la función esta, la 184, la 185, una cuadrática y una cúbica, y le digo determinar la paridad o determinar si son pares o impares. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A ver quién me dice. Desde el punto de vista práctico, que es lo que anteriormente comentamos. Reemplaza menos x en... Correcto. Reemplazamos, entonces ustedes dicen, es como que evalúas la función en menos x. Por eso siempre le ponemos f, evaluado, menos x. Acá la ventaja al estar al cuadrado, me lo vuelve a hacer positivo. Acá el segundo término no tenía x. Entonces acá, fíjense, en el 174 no quedan dudas que no le cambió en nada haberle puesto ese menos. Queda realmente igual. Esta es la gráfica. En cambio, en esta, en la cúbica, fíjense en que reemplazo la x por menos x. Acá tienen que ver el tema de el vínculo que hay entre si es par o impar el exponente. ¿Qué pasa con el signo, con las reglas de signo? ¿Se acuerdan? Esto también lo vieron en el secundario, lo repasaron en el cursillo. ¿Qué pasa cuando es par? ¿Qué le pasa a los negativos? Quedan positivos. Siempre quedan positivos, ¿no es cierto? Y en este caso, al ser impar, ¿qué pasa con el signo acá? Esto es lo mismo que tuviera menos x por menos x por menos x, ¿no es cierto? Es otra forma de escribir esa potencia. Entonces, en este caso, queda negativo, como me lo dice alguien en el chat, algún compañero. Y acá sí, fíjense, le cambió el signo. Ya no me quedó igual. Me quedó la misma función, pero con un menos adelante. Porque ese menos me quedó de haber operado. Entonces, acá ya sería impar. O sea que acá, en este tipo de funciones, tiene que ver si es par o impar el exponente. Profe, ¿Sí? le hago una consulta, claro, en ese caso nos podemos guiar del grado que tiene la función, ¿o no? Sí, en este caso sí, estas tipas polinómicas, sí, pero acuérdate que por ahí te puede tocar, no sé, logarítmico, una trigonométrica y ya no te sirve lo del grado. Para estas funciones sí. Gracias. Hay una tercera situación que ustedes hacen esto de evaluar en menos x, la función que estamos analizando, y no se da ni esta ni esta. Ninguna de las dos. Te queda una expresión distinta, porque acá te quedó la misma expresión, simplemente con cambiado de signo, un negativo adelante, ¿no es cierto? Y esta te quedó todo igual. Bueno, hay una tercera situación cuando vos haces esto de reemplazar, directamente te queda otra expresión. Cuando se presenta eso, decimos que no tiene paridad definida. No es ni par ni impar. Un ejemplo de esto acá el 186. Fíjense en el 186 lo reemplazo.
acá por este tema que hablábamos recién me quedó positivo y esta me quedó negativo. Y fíjense, es otra función directamente. Este menos alcanza solo a este término, no a toda la función. Entonces acá directamente alteré el f de x. Entonces cuando se presenta eso no se cumple ninguna de las dos situaciones. Esta es la condición del par y esta es la condición del impar. Profe, Entonces, y si en esa función hubiera tenido x al cubo, sí se cumpliría, ¿verdad? claro, ahí si se da alguna de los otros casos, le va a pasar que va a quedar o la misma función igual, o la misma, pero con el signo negativo, sí. Entonces ustedes dirán es par o impar según corresponde. Si se les llega a presentar esta situación que cambió la función quedada, la respuesta sería no tiene paridad definida, o no tiene simetría, también algunos usan ese término. Acá le pongo no tiene ninguna simetría o paridad definida. Sería como la respuesta. Y esta sería la justificación analítica de ese comportamiento, digamos. O sea que la simetría lo único que tienen que hacer es reemplazar en la función que a usted le toca analizar por menos x. Y ver cuál de los tres escenarios se les presenta. Como verán, no tienen mucha complejidad. Es cuestión de saber un poco los pasos, practicarlos y acordarse, digamos. Acá les dejo 3 ejercicios para calcularle la paridad. Esto prefiero que lo vuelvan a ver ustedes y los resuelvan. Creo que acá les puse las soluciones, pero prefiero que ustedes la resuelvan. Bien. Como para empezar a armar un poco... un ratito así puedo copiar? ¿Cómo no? Esto yo al terminar la clase en el repositorio... Es más, si hay alguien que no copió algo del repositorio, les pido que copien. Voy a borrar todo lo que está ahí y les voy a dejar un nuevo documento que es... donde está todo lo que estamos presentando ahora y los ejercicios para hacer los temas que estamos desarrollando. Listo, profe, gracias. Bien. Este ejercicio, el 190, es tranquilamente un ejercicio de parcial, o inclusive de final, similar a uno anterior que yo se los mencioné, donde yo ya les pido que analicen digamos, distintos puntos que ustedes ya conocen. El dominio ya lo vieron, ya lo vimos acá, la simetría, que lo vimos hace un ratito, y la intersección con el eje X. Analizan de este ejercicio. Eso es tarea para la casa. Me gustaría que lo vean. A ver. No les quiero mostrar. Este sí lo pido que lo copien al ejercicio. X cuadrado más 1 dividido a X. Esa es la función. Habíamos visto anteriormente la intersección con el eje X. Bueno, veamos la intersección con el eje Y. Desde el punto de vista analítico, cómo se analiza y vemos si la función que estamos analizando corta o no corta. Acá, bueno, les puse este gráfico para representar en el eje X, que se conoce también como la abscisa al origen. En este caso, fíjense para este ejemplo, ahí están las coordenadas, que es 6, 0. Y esta recta corta en otro punto en el eje de las Y, que se conoce como ordenada al origen. Y las coordenadas son 0 y menos 3. Bueno, para esta función que es un medio de X menos 3. A ustedes le podemos dar una función, vamos a suponer que fuera esta, el X es un medio de X menos 3, y ustedes me tienen que decir si corta los dos ejes. Ustedes me dirán sí o no, mostrarán el desarrollo cómo lo analizaron, y los resultados finales, similar a lo que vimos en
puntos críticos son coordenadas, también son coordenadas, y las tendrán que escribir a estas coordenadas. Y después irán y marcarán esos puntos en la gráfica final, donde estarán armando todo el gráfico. Ahí lo pongo de nuevo el 190 porque lo vamos a volver a ver en 2 slides más. Esto entiendo que lo vieron también en el secundario y lo repasaron en el cursillo, pero a este punto, que igual como el dominio que lo vienen viendo hace rato, pero una forma de identificar, determinar si la intersección con el eje Y es sustituir las x igual a 0 en la función dada y despejan. A ver si tengo algún ejemplo. Le doy, supongamos, esta función. Perdón, se me fue. Acá está. Supongamos le doy esta función. Menos 3x más 12. Y yo le pido que identifiquen la intersección con los dos x, con los dos ejes, perdón, con el eje x y el eje Y. Veamos puntualmente el eje Y, que es el que estamos analizando ahora. Claro, tenemos que sustituir la x por igual a 0. En esta función me va a quedar 12, como dijo el compañero, porque el otro término se va a anular. En este caso, para esta función me va a dar las coordenadas 0 y 12, digamos, x0 y 2. Y acá también pueden usar el x1 y el y1 para ir diferenciando. Para el eje de x, ¿qué hacemos? ¿Se acuerdan? Evaluamos la función, igualamos la función, perdón, igual a 0, despejamos. Y en este caso me queda x igual a 4. Y estas serían las coordenadas para esta función. Bien. ¿Alguna consulta de esto? Esto creo que no les es familiar y no deberían tener ninguna complejidad. Como les digo, donde se pueden presentar alguna duda es con alguna función más particular y no tanto estas lineales o estas cuadráticas, pero yo siempre les presento una de estas al principio para que ustedes se familiaricen con los pasos y la secuencia que hacemos para analizarlo y bueno, después ir variando según la función. Vamos con otro ejemplo. Y igual a x menos 1 y tenemos que encontrar las intersecciones. Con el x hacemos lo mismo que en el caso anterior, igualamos a 0, despejamos, me queda x igual a 1. Con la y hacemos el x igual a 0, que en este caso me va a quedar menos 1. Y estos serían los puntos. Para estas funciones yo creo que no quedan dudas y salen fácil. Ya pueden complicarse para otro tipo de funciones. O generar otra complejidad. ¿Tienen alguna duda de los pasos y la secuencia para calcular los cortes con los X? Esto lo vieron también en el cursillo, ¿no es cierto? ¿Alguno me acuerda? Bien, son las... A ver, por el horario estamos justo para terminar de ver todos los puntos y después hay que practicarlos. Los signos. Vieron que las funciones, esto también lo han visto algunos en el secundario y en algunos en el cursillo. Si ustedes tienen una función y la grafican, saben poner más, menos en determinados tramos de la función. Le van calculando el signo de ya sea de qué pasa con parte de la función o el signo completo de la función. Y bueno, puede pasar de distintas situaciones, que sea positivo, que sea negativo. ¿Cuál sería la secuencia de pasos? Como yo vieron que yo siempre le pongo como fíjense, hay que hacer los puntos de corte en el eje de las X. Necesitamos casi todos los puntos que cortan el eje de la X. ¿Cuáles son los que podemos calcular? Aparte de los cortes en sí propios de los ceros, que acabamos de ver hace poquito, también tenemos las asíntotas verticales, ¿se acuerdan? Pues las asíntotas verticales también era un
un corte al eje. Es otro punto más. También me sirve porque mientras ya más puntos tenga, y esos puntos que me van a permitir hacer en la gráfica y con la función que estamos analizando. ¿Quién me dice? Saber en dónde tengo función, dónde tengo imagen. Bueno, un poco va por ese lado. Y por otro lado, te va a permitir, si vos ya te imaginas el sistema de eje cartesiano, suponen que vamos acá a la recta, vamos a suponer que vos dijiste que acá hay una raíz, acá hay otra. ¿Puedes saber si la función crece o decrece? Claro, sí, también está todo relacionado. Y vamos a suponer que esta función puntual, acá pasaba la asíntota vertical, acá hay un otro X. Acá tenemos un segmento, acá tenemos otro, y de acá a acá tenemos otro. Bueno, todos esos cortes te van a permitir ayudarte a segmentar la función. Y vos podés ir haciendo análisis para ver qué pasa el signo en esta parte, qué pasa el signo en este segmento del medio, qué pasa con los signos en esta otra parte. Y está vinculado, por supuesto, con lo que dijo el compañero, el tema con la parte del crecimiento y del decrecimiento. Fíjense, por ejemplo, este ejemplo. Es muy variado, fíjense en la función, qué signo tiene, en términos generales, dónde tiene signo negativo y dónde tiene signo positivo. Hay un alumno que me está pidiendo ingresar ahora. Ya estamos por cerrar, pero bueno. Esto también lo van a ver con Adrián. También hay toda una base teórica. Veamos todo esto que se lo he comentado, vamos a verlo con un ejemplo. Profe, Sí. le hago una consulta. Con respecto a cuando usted saca las asíntotas, ¿eso nos sirve para hacer lo que se llama esto de cuando un signo va cambiando entre asíntota y corte en el eje de la X? Se va cambiando de signo la función. Correcto, va cambiando en cada tramo. En cada tramo va cambiando de signo. O sea, esto que nos está diciendo ahora es para eso. Sí, o sea, en realidad no es que puede cambiar o no, depende de la función, puede pasar que vos vas analizando y al lado continúe el mismo signo, pero te va a permitir analizar por partecitas, digamos. Eso claro. Es como que eso ayuda al análisis, digamos. Perfecto, gracias, profe. Lo vemos con este ejemplo. Mira, yo te doy esta función que tranquilamente podría ser un ejercicio de parcial también. Y te digo, decime los signos de esta función. Entonces acá lo ideal sería, por un lado, ¿se acuerdan que, como yo les comenté, en los parciales, en los finales, es complicado tomar todo el estudio completo, entonces se suele elegir algunos puntos nada más al azar, pero por ejemplo para lo ideal sería, a pesar que no te lo pidan, vos tenés que calcular, fijarte si tiene asíntota vertical y calcularlo. Para poder calcular la asíntota vertical es importante tener el dominio, porque te va a dar la pista. Bueno, en este caso, fíjense, para esta función, identificamos que serán las asíntotas vertical y las raíces. Acá fíjense, acá está lo que yo les mostraba, que armo como un segmento. Este es un segmento, acá hay otro. Este va de menos infinito a menos 2. Este de menos 2 a 2. Y este de 2 hasta más infinito. La ventaja que tienen las funciones que son del tipo cociente, a su vez, vos las podés analizar por separado. El numerador por un lado, este es el numerador, fíjense, y este es el denominador. La podés analizar por separado. Entonces podés analizar qué pasa en este segmento solo en el numerador. ¿Cómo lo haces? Le das un valor en elegido al azar por vos, que esté en ese segmento. Evalúas la función con ese valor y ves qué signo te da.
En este caso me dio negativo. Acá también, entre menos 2 y 2, doy un valor para el numerador y me dio positivo. Entre 2 e infinito, eligen ustedes un valor que ustedes quieran, me dio positivo, después de evaluarlo. Lo mismo acá, que me dio negativo, lo mismo acá me dio negativo, y acá me dio positivo. Acá aplican regla de signos, menos con menos, ¿qué da? Más. Quiere decir que el signo en este intervalo es más. Más con menos, menos. El signo para este segmento es menos. Y acá más con más, más. El signo para este segmento es más. Si tuviera muchas raíces, y vamos a suponer que se va a armar una matriz más grande con más columnas, y van a tener más valores que analizar y más, digamos, y más segmentada la función. Entonces, ¿cómo se arman estos rangos? Se usan las raíces de la función, los ceros, todos los x que ustedes vean que es lo que identifican, más si tiene asíntota vertical. Eso lo marcás en una recta y ahí dividís los segmentos. ¿Se entiende cómo es el tema de los signos? Sí, profe. Bien. Ustedes ya habíamos visto anteriormente el tema de las asíntotas horizontal, vertical. Hoy vimos el tema de los signos. Y también vimos recién la intersección con el eje de las Y. Vieron que yo en el ejercicio anterior le había pedido estos 3 puntos. Bueno, ahora les agrego como una parte 2. Acá, que el que me había pedido que ponga de nuevo el 190. Esta es la función. Y tarea para la casa, hagan todos los puntos de esta función. Todos estos puntos que están marcados acá. Esto sí les pido que los copien antes que les llegue el documento que yo les voy a mandar. Porque la tarea principal sería que para esta función, el ejercicio 190, calculen todos los puntos. Los 3 primeros se los había pedido hace un ratito y bueno, y ahora les agrego estos otros. Tienen que decir el dominio, la simetría. A ver, vamos repasando. La simetría, ¿qué se hacía? Para ver la simetría. ¿Qué le tengo que hacer a esta función? Cambiarle el signo menos a la X. Claro. Después tengo que ver las 2 intersecciones. ¿Cómo hacía la intersección con el eje X? Igualando la X a 0. Correcto, igualando la función. Función, perdón. Sí, y la intersección con el eje Y, ¿qué hacíamos? La X en 0. La X en 0, correcto. Después, bueno, asíntota vertical, ¿se acuerdan? Horizontal, ya esto lo vimos para el parcial. En los signos lo acabamos de ver. Quiere decir que la intersección con el eje de las X más el dato si tiene o no tiene asíntota vertical, eso lo unís y lo usas en los signos para saber cuántos segmentos vas a hacer y vas a analizar el signo. Tiene justo la estructura de un cociente, así que podés a su vez hacer como el ejemplo que les mostré, el numerador y el denominador. ¿Qué pasa? ¿Y qué más? Y bueno, y con todo eso, esas partecitas del rompecabezas, acá no está, perdón, no está acá, pero también tranquilamente podemos calcular las otras cosas que vimos, máximo y mínimo, punto de inflexión, intervalos de crecimiento y decrecimiento, y con todo eso ya estaríamos en condiciones de armar la gráfica, una propuesta de gráfica de esta función. ¿Sí? Eso sería para la casa. Ahora esta es la respuesta de esto. Y nos reencontraríamos mañana. Yo ahora a continuación les mandaría el documento, les pido, ahí yo les voy a mandar la resolución, pero traten de no verla, justamente ahí, y traten de hacerla ustedes solos.
también les voy a dar otras funciones para que ustedes vayan analizando todos estos puntos. Como eso suele demorar bastante, esto les lleva a su tiempo hacer el análisis, mañana vamos a ver un poquito más, vamos a ver la resolución de del 190, les voy a dar unos ejercicios para que tengan unos días para que lo desarrollen, por lo menos unos 6, 7 ejercicios. Vamos a comenzar con integrales, después vamos a hacer un pause y vamos a volver, o sea, yo cuando ya entienda que ya con la cantidad de días que pasó ustedes ya analizaron, y bueno, podrá haber gente que de una función que yo les di me calcularon 5 puntos que más o menos lo pudieron sacar y se les presentó una duda con la asíntota, por decirles algo. En otro no se les presentó ninguna duda, en otro no tienen duda hasta del dominio o de cómo es la gráfica. Bueno, y la idea es que entre todos vayamos esos 6 ejercicios ya, que vamos a presentar, no sé si serán 5 o 6, nos autocorrijamos entre todos, digamos, nos vamos guiando, pero para que a ustedes les sirva, ustedes ya deberían tenerlos hechos y compartir con los compañeros y corregirse y completar los puntos que no les salieron. Como un bonus track puede tener algún punto extra que le puede llegar a ayudar a fin de la materia, digamos. Es muy común que al final de la materia, cuando empezamos a juntar las notas del parcial 1, parcial 2, hay alguien que le falta un punto para la promoción o para no ir al recuperatorio, generalmente es para la promoción. Bueno, ahí por ejemplo puedo tener en cuenta un punto extra si hay algún alumno de los ejercicios que yo voy a mostrarles mañana, les voy a dar varios días para que lo intenten así, que quiera presentar y compartir con los compañeros todo el desarrollo. No importa que lo haga manuscrito, lo más prolijo posible, que se lea, y no sé, después le saco una foto así como si hicimos el parcial y yo los comparto en pantalla a los compañeros para que y hasta pueda ir comentando del desarrollo. Eso es opcional al que quiera. Pero eso generalmente, ese tipo de actividades les ayuda a ustedes como motivación a hacerlo los ejercicios, porque esto que no queda otro que desarrollarlo. Bueno, gente, no sé si tienen alguna duda. Me gustaría que para mañana por lo menos tengan 190. Por lo menos encarado todos los puntos. Me pregunta Joan Molina, ¿cómo están los prácticos? En general están bien, que les contaba, capaz que habías entrado un poquito más tarde, pero me falta volverlos a revisar algunos, que son casos muy puntuales, pero en general los veo bien. Creo que en el teórico no les fue tan bien, me parece que en general lo que escuché, que en todos los cursos una tendencia baja de los que aprobaron, sobre todo para promoción completa. Mañana a las 6:15 estaría largando. Recuerden que mañana cambio con Adrián. Ya le voy a mandar la invitación. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Chao, profe, buenas noches. Chao. Buenas noches.